Buenos días, damos la bienvenida a todos. Soy Gabriele Finaldi, el director adjunto de Conservación e Investigación. Es un placer recibiros en el auditorio hoy. Estoy impresionado por el éxito de la jornada. Significa que ciertamente hay mucho interés en el tema de hoy. Hemos cuidado bastante el título de la jornada, aunque puede parecer un título pues, descriptivo y nada más. Descubrir la obra de arte a través de la restauración, porque nos parecía que esto era precisamente lo que queríamos transmitir en la jornada de hoy, cogiendo 3 ejemplos de restauración reciente y presentando no solamente la manera en la que se ha restaurado la obra, sino también todo el estudio que ha acompañado la restauración. Algunas veces las restauraciones del museo se asumen porque es necesario, porque la obra lo necesita, en otras ocasiones porque la obra va a participar en una exposición. Es el caso, por ejemplo, de la restauración de la Gioconda, un cuadro que en principio no estaba previsto su restauración, pero a raíz de una petición que nos hace el Museo del Louvre para que participe la obra en una exposición, pues empieza el proceso de investigación y a continuación el proceso de restauración. Y como todo el mundo sabe, pues algunas veces dan unos resultados bastante sorprendentes. La verdad es que muchas veces la restauración es precisamente el momento en que se puede llegar a fondo con una investigación, porque la investigación que se hace sin tocar la obra, es decir, fundamentalmente a través del estudio visual, el estudio documental, histórico-artístico y después el estudio técnico, fundamentalmente radiografía y infrarrojos, pues nos permite llegar lejos, pero es la restauración en sí, la actuación sobre el cuadro que nos permite ir, yo diría, más a fondo todavía y dedicarle pues un periodo largo de atención, de reflexión sobre ella y muchas veces llegar a conclusiones a las que normalmente no habrías podido llegar. Esto es precisamente lo que queremos, digamos, ilustrar en las sesiones de hoy. Hemos seleccionado 3 restauraciones recientes. La primera, que es la restauración de los retratos ecuestres, lo veis en la pantalla, los retratos ecuestres de Felipe III y Margarita de Austria, de Velázquez, que presentó pues, una serie de problemas bastante interesantes y creo que se han resuelto también de una forma bastante eficaz y también bastante interesante. En segundo lugar, la Ariadna dormida, una restauración que también presentaba una serie de cuestiones bastante particulares, relacionado esencialmente con la historia de restauración de la pieza. Y por último, pues una restauración que fue fundamental para que el museo decidiera la adquisición de la obra. Se trata del Bruegel el Viejo, Peter Bruegel el Viejo, el vino de la fiesta de San Martín. Un cuadro cuya adquisición, decimos, dependía del éxito o no de la restauración, pues precisamente la adquisición es evidencia que la restauración fue exitosa y creo que ahí también pues, vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Como sabéis, en el museo pues, tenemos un departamento de restauración amplio, especializado principalmente en pintura, pero también hay restauración de papel, restauración de escultura, restauración de artes decorativas y restauración de marcos. Todo el trabajo de restauración es apoyado por el Gabinete de Documentación Técnica, donde se hacen los estudios técnicos previos a una restauración o en apoyo de una catalogación, y el laboratorio de análisis, que es una incorporación relativamente reciente al museo,
que nos permite con toda seguridad pues, actuar en los cuadros y naturalmente también nos proporciona información fundamental para el conocimiento y la catalogación de los fondos. Pues todos esos elementos, naturalmente para el éxito de una restauración, es fundamental que trabajen de una forma absolutamente integrada y es lo que hemos estado intentando hacer en estos últimos años y también nos ha ayudado, es importante decirlo, la misma forma, la misma estructura que tiene la ampliación que ha diseñado Rafael Moneo. Es decir, le hemos pedido al arquitecto que piense en una ampliación donde los servicios pueden estar integrados físicamente, donde la cercanía física pues, lleve a trabajar de una forma siempre más integrada. Y, desde luego, en el diseño del edificio se ha conseguido y se está consiguiendo pues, en las actuaciones de las distintas partes de los procesos de restauración. Creo que he dicho bastante. Le tocará pues, a los restauradores, a los historiadores, los conservadores, los técnicos del museo hacer las explicaciones y no tengo ninguna duda que vamos a tener un día bastante interesante. Le dejo ahora mismo con el primer ponente, que es don Javier Portús, que es el jefe de conservación de pintura española de 1700. Hola, buenos días a todos. Como han visto en el programa, vamos a empezar con la restauración de los retratos ecuestres de Felipe III y Margarita de Austria, realizados por Velázquez y su taller. Es una restauración que también, como veremos, se puede denominar recuperación desde un punto de vista físico y recuperación desde un punto de vista incluso historiográfico, y una recuperación que afecta no solo a estos dos cuadros, sino a la serie de 5 en la que se integra. En esta labor hemos colaborado los departamentos de restauración, gabinete técnico y conservación, y vamos a dividir esta presentación en 3 partes. Por un lado, Rocío Dávila, que ha llevado a cabo la restauración, explicará los problemas que se ha encontrado en la misma y los criterios a través de los cuales los ha ido resolviendo. Jaime García Máiquez, del Gabinete Técnico, nos hablará de los nuevos datos que, al hilo de la restauración y del estudio técnico de los cuadros, se han arrojado sobre el proceso creativo de los mismos y sobre la ubicación y la forma de ubicación general de la serie ecuestre. Y yo voy a empezar hablándoles de la historia material de los cuadros, de su fortuna crítica, que como veremos son 2 aspectos que están estrechamente interrelacionados, y de los criterios que han llevado a decidir su restauración y el contexto de la vida del museo en el que se ha producido esta decisión. Bueno, la historia de estos cuadros empieza en la primavera de 1635. Entonces se inaugura el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Como saben, un lugar adyacente a donde nos encontramos ahora mismo, y ese Salón de Reinos era el lugar fundamental del palacio, era el espacio donde se ubicaba el Salón del Trono y, por lo tanto, el ámbito con una mayor densidad de connotaciones simbólicas. Para decorar ese ámbito se recurrió a tres tipos de cuadros. Por un lado, escenas de batallas que habían tenido lugar durante el reinado de Felipe IV. Por otro lado, 10 escenas que describen los trabajos de Hércules. Hércules era el fundador mítico de la monarquía española. También había un discurso territorial a base de los escudos que decoraban la bóveda del salón.
escudos de los que toma su nombre de Salón de Reinos, y por último había un discurso dinástico encarnado por las representaciones de los padres del monarca que reinaba en ese momento, por los padres de Felipe IV, a los que vemos arriba, Felipe III y Margarita de Austria, por este monarca Felipe IV y su mujer Isabel de Borbón, y por el príncipe heredero Baltasar Carlos, al que vemos en la parte central de la imagen. Para este programa se había recurrido a los artistas más importantes que trabajaban por entonces en la corte, y se había llamado desde Sevilla a Francisco Zurbarán. Como digo, en 1635, en la primavera, se inaugura ese espacio con esa decoración, un espacio que es único en toda la historia de la pintura española, porque no vamos a encontrar ningún solo ámbito que reúna tantas obras de tantos pintores tan importantes, realizadas expresamente y al mismo tiempo para ese lugar. En ese sentido, no hay nada comparable al Salón de Reinos. La siguiente fecha de esta historia es 1700. En 1700, a la muerte del rey Carlos II, se levanta inventario de los diferentes sitios reales, entre ellos el Buen Retiro, y en el Salón de Reinos se siguen mencionando todos estos cuadros de los que les he mencionado, incluidos los retratos ecuestres. 3 décadas después, en 1734, el Alcázar de Madrid, el Palacio Real de Madrid, se incendia y con él perece una parte importante de su decoración pictórica. A partir de entonces se inicia un proceso de construcción de un nuevo palacio, el que sería llamado durante mucho tiempo el Palacio Nuevo, y ahora que conocemos como Palacio Real, el Palacio Real de Madrid. Y para la decoración del Palacio Real se recurre, por una parte, a artistas contemporáneos que sobre todo se dedican a pinturas murales en los techos. Se recurre también a lo que se había salvado del incendio del viejo Alcázar, y se recurre a pinturas que existían en los demás sitios reales, entre ellos los retratos ecuestres. Los retratos ecuestres que hasta entonces seguían en el Buen Retiro, que son trasladados al Alcázar de Madrid, y en el Alcázar de Madrid, al Palacio Real de Madrid, la primera vez que se citan, aparecen ubicados en la sala de comer del rey, que desde el punto de vista ceremonial era uno de los lugares más importantes de todo el palacio. Aparecen mencionados junto a otros retratos reales, entre ellos de Tiziano, retratos ecuestres, y aparecen mencionados en un área que se cuidó especialmente, en un área en la que se expuso lo mejor de la pintura de las colecciones reales, en la que incluso hubo un énfasis en cuidar la representación de pintura española, con muchas obras de Velázquez, pero también de Murillo y también de Ribera. Y en función de esa ubicación, los retratos de Felipe III y Margarita de Austria sufren una intervención que ha condicionado no solo su historia material, sino también su historia crítica hasta ahora mismo. En función de esa ubicación, estos retratos son ampliados lateralmente y se quedan en el estado en el que se están viendo ustedes en pantalla, que es el mismo estado en el que se han podido ver hasta que se ha iniciado el proceso de restauración. Esta ampliación tiene que ver con la idea de dar una uniformidad en cuanto a sus dimensiones a la serie de 4 retratos grandes que vienen del Palacio del Buen Retiro.
pero no serían los únicos cuadros que, en función de esa nueva ubicación, experimentarían una ampliación. Por ejemplo, la serie de ermitaños, de 4 ermitaños de Ribera, que estaba situada también en una sala muy cercana a la sala donde comía públicamente el rey, también sufre una ampliación similar. Y probablemente la ampliación que experimentan las hilanderas a lo largo de todo su perímetro se relaciona con esa ubicación en el nuevo Palacio Real. Aquí ven 2 imágenes con sendas estampas de Goya que reproducen estos 2 cuadros y que en el contexto de esta charla interesan por dos razones. Por un lado, en el caso de la infanta Margarita, vemos que ha desaparecido la referencia a la casa de campo, una referencia que ha aflorado de manera completamente directa tras la restauración, pero que probablemente en esta misma época, a mediados del siglo XVIII, fue en gran parte disimulada, digamos, con un repinte. Pero estas estampas nos enseñan otra cosa. Goya pensaba grabar un poco más de 20 obras, a tenor de los dibujos preparatorios que conservamos. Grabar unas 20 obras de Velázquez, solo llega a grabar más o menos la mitad, y es significativo que entre las obras que al final graba, figuren estos dos cuadros. Estos 2 cuadros, al igual que sus compañeros Felipe IV e Isabel de Borbón. Y es significativo porque nos está hablando todavía de un aprecio crítico, por lo menos importante. Veremos cómo, a partir del siglo XIX, la fortuna crítica de estos 2 cuadros cae en picado. La siguiente fecha de esta historia es 1819. En ese año se inaugura el Museo del Prado y los 5 retratos ecuestres que había pintado Velázquez para el Salón de Reinos se integran en las colecciones del Museo del Prado. Se integran en las colecciones, pero se dispersan. A partir de 1819 y hasta 1999, estos 5 cuadros viven una vida dispersa, una vida más o menos independiente, lo que tendrá distintas consecuencias. Y al igual que se dispersa físicamente, se dispersa mucho en lo que se refiere al aprecio crítico. A lo largo del siglo XIX se insiste en que las obras realmente interesantes del grupo de 5 son Felipe IV y Baltasar Carlos, y las otras 3 obras van cayendo en una especie de agujero negro desde el punto de vista de la estimación crítica. Y eso se va reflejando en lo que es la política expositiva del museo. En los años 60 del siglo XIX se decide que la galería central del museo, uno de sus espacios más importantes, dejará de exponer exclusivamente pintura italiana y se destinara la mitad de ese espacio a exponer pintura española y la otra mitad a continuar mostrando pintura italiana. Para esa mitad dedicada a la pintura española se hace una selección bastante rigurosa, una selección de la que participan una gran parte de las obras de Velázquez. Entre ellas, como vemos en esta imagen que reproduce una fotografía de en torno a 1880, entre ellas Felipe IV. En cambio, Margarita de Austria y Felipe III quedan postergados.
y la postergación, esa postergación crítica alcanza, digamos, su momento más importante desde un punto de vista simbólico en el año 1899. En esa fecha se celebra el tercer centenario del nacimiento de Velázquez y para celebrarlo se decide dedicar la sala basilical, la sala que hasta entonces reunía una selección de obras maestras del museo, se decide dedicarla a exponer obras de Velázquez y a exponer obras seleccionadas tras una criba importantísima, una criba muy selectiva, basada en la monografía que había publicado el año anterior Aureliano de Beruete, y una criba que significa descatalogar como de Velázquez más de 20 obras. Hasta el año 98 se consideraba que el número de Velázquez que había en el museo excedía los 60. Para la inauguración de la sala de Velázquez, ese número se rebajó a 40. La sala 12 exponía las 40 obras sobre las que no había ninguna duda sobre su autoría. Y en las inmediaciones de la sala 12 se creó un espacio casi marginal y un espacio destinado a recoger las obras velazqueñas, obras sobre las que durante algún tiempo se había emitido un juicio positivo acerca de su autoría por Velázquez, pero que tras la criba de Beruete se consideraban de segunda categoría, ¿no? Ven ustedes el muro de acceso a la sala 12, en la que lo que pueden apreciar son obras que hoy se consideran de taller de Velázquez, cuando no de pintores distintos a Velázquez, como las dos niñas que vemos en la parte inferior, en la parte inferior a la izquierda de la puerta, que hoy se atribuyen a Antolínez. Enfrente de esta pared se situaba esta otra, presidida por el retrato de Isabel de Borbón, que había sido excluido del panteón velazqueño y se rodeaba con obras también excluidas entonces, como el Bufón Barbarroja, y con otras obras de Zurbarán, de escuela española, etc. Y en los márgenes de este espacio aparecían los retratos de Felipe III y Margarita de Austria, que desde la monografía, desde la monografía de Beruete y desde el libro de Justi, que son las dos piezas fundacionales de la bibliografía moderna sobre Velázquez, habían recibido un juicio muy peyorativo. Se consideraban solo parcialmente de Velázquez y con mucha frecuencia se pensaban que habían sido incluso empezados por artistas distintos. Un paréntesis dentro de ese infierno crítico se produce en el año 1911-1912, cuando Elías Tormo estudia el Salón de Reinos. Llama la atención sobre el hecho de que los caballos de Velázquez y velazqueños habían pertenecido a ese espacio, algo cuya memoria se había estado perdiendo desde su exposición en el Palacio Real y en el Museo del Prado. Hace un intento en algún caso exitoso de explicación de la ubicación de la serie, utilizando para ello el poema que escribe Manuel de Gallegos cuando se inaugura el salón, y sobre todo lo más importante que hace Tormo es un intento de recuperación crítica de la serie. Tormo reconoce que en la serie hay desigualdades en lo que se refiere a facturas, desigualdades que muestran también la intervención de distintas manos, pero reivindica los valores
de aquellas piezas de la serie que hasta entonces habían sido muy menospreciadas. Por ejemplo, comenta que el caballo de Margarita de Austria es mejor que cualquier otro caballo que se pinta para el Salón de Reinos de mano ajena de Velázquez, o lo mismo dice de Felipe III. Pero los comentarios y el intento de reivindicación de Tormo caería en saco roto, y el juicio general que se emite sobre la serie ecuestre es peyorativo, excepto en el caso de Felipe IV, que siempre se ha considerado una de las obras maestras de Velázquez, y en el caso de Baltasar Carlos. Y son muchos los que hablan de que los otros tres cuadros han sido empezados por mano ajena a Velázquez, y que la concepción no es de Velázquez y la intervención de Velázquez es mínima. Y en función de eso han recibido, digamos, un tratamiento expositivo en el Museo del Prado marginal. Por ejemplo, en los años 20 se reorganizan todas las salas de Velázquez, que se acaban, digamos, de montar y de inaugurar a principios de los años 30. Velázquez ya no solo ocupa la sala 12, la sala basilical, sino también las salas adyacentes. Y los retratos de Felipe III y Margarita de Austria no solo no están en la sala basilical, sino que tampoco figuran en las salas adyacentes. Aquí tienen una imagen del museo de los años 60, en la que de nuevo volvemos a ver Felipe IV, Baltasar Carlos, también el conde duque de Olivares en la sala 12, pero de nuevo hay que ir a otro lado a buscar los retratos de Felipe III y Margarita de Austria. Lo mismo ocurre en esta imagen de los años 80 del museo, donde de nuevo vemos que son tres de los retratos ecuestres de Velázquez, piezas fundamentales para organizar la sala 12, pero no en el caso de Felipe III y Margarita de Austria. No sería hasta 1999 cuando, con motivo del plan museográfico que se aprueba en esa época, toda la serie ecuestre de Velázquez se reúne en la sala 16, donde los han podido ver ustedes hasta hace escasamente 2 años. Ven ustedes cómo estaba montada la sala, con las lanzas presidiendo el lienzo principal de pared, con Felipe IV ocupando también una posición muy importante dentro de esa topografía de la sala, y en la pared enfrente de las lanzas se encontraban Felipe III y Margarita de Austria. Esta reunión fue muy interesante porque por primera vez desde hacía 180 años se podía ver sobre el terreno la serie reunida, y se podían ver también las relaciones que se establecían entre los distintos elementos de la serie. Y también fue muy interesante esta reunión porque se podía apreciar meridianamente hasta qué punto era una serie muy alterada. Era una serie muy alterada debido a su historia material. En la sala 16A se podía ver, por ejemplo, hasta qué punto había muy poca diferencia en cuanto a percepción, en cuanto a composición entre el Felipe IV y el Felipe III, ¿no? Estos eran los cuadros tal como aparecían en
en la sala, ¿no? Eran cuadros que la primera idea que transmitían era idea de muy poca variedad desde un punto de vista compositivo. Felipe IV es un cuadro que está resuelto mediante un estricto perfil. Parecía un cuadro más de perfil que un cuadro en escorzo, como realmente lo es, ¿no? Ven ustedes hasta qué punto la sensación, desde un punto de vista compositivo, que ofrecían ambos cuadros era más o menos cercana, ¿no? Entonces, lo que empezaba a ser claro a través de la ubicación de toda la serie en un mismo espacio es que allí había algo raro, de que era una serie muy alterada desde el punto de vista perspectivo. Y lo que empezaba a ser claro era que había que hacer algo respecto a Felipe III y a Margarita de Austria. Resultaba muy claro hasta qué punto las ampliaciones que habían recibido lateralmente condicionaban muchísimo la lectura figurativa de los cuadros, y lo podemos ver a través de esta imagen. Podemos ver el cambio que hay de relación entre Felipe IV y Felipe III, cuando Felipe III estaba ampliado lateralmente, y entre Felipe IV y Felipe III, cuando a Felipe III se le han suprimido las bandas laterales, y cuando Felipe III también ha sido sometido a un proceso de limpieza. El resultado es completamente distinto. Lo que era un caballo resuelto casi en medio perfil se convierte en un caballo resuelto en escorzo, un escorzo bastante violento, y a esa sensación de dinamismo y a esa sensación de escorzo no solo contribuye el cambio de formato. Era un cuadro que había pasado de ser apaisado a ser vertical, sino que también contribuye y mucho la limpieza que ha hecho que se hayan multiplicado los planos espaciales y que haya variado y muy positivamente la relación entre el fondo azul tan luminoso y el caballo, con lo que todo el cuadro ha ganado en viveza y ha ganado también en dinamismo. De hecho, a partir de las dimensiones originales del cuadro, es fácil entender que es una obra que está basada directamente en uno de los retratos ecuestres más importantes que había entonces en las colecciones reales. Después del de Carlos V Mulver, el más importante, sin ninguna duda, que era el retrato ecuestre de Felipe IV por Rubens, que se perdió en el incendio del Alcázar, pero que nos queda esta copia que está actualmente en Florencia. Lo que a su vez tiene repercusiones desde muchos puntos de vista. Pero también en el caso de Margarita de Austria, las ampliaciones que había sufrido en el siglo XVIII habían alterado mucho la percepción que se obtiene de la obra, la lectura figurativa de la obra, habían alterado también, había producido también alteraciones desde un punto de vista narrativo. Por lo pronto, el paisaje que hay en la parte inferior izquierda quedaba bastante oculto tras la restauración. No hay ninguna duda de que se trata de una referencia a la casa de campo con la fuente de Águila, que la pueden ver ustedes en esta obra de mediados del siglo XVI. Es la misma fuente que hay en el retrato de
de Velázquez, pero había habido también variaciones de contenido en lo que se refiere, al entorno. Lo que en realidad en el cuadro de Velázquez son fondos de sierra, las montañas azules de la lejanía, con la ampliación dejaba de ser una sierra para convertirse en una teoría de colinas y no en una cadena montañosa, al fondo. Ese es el origen de la decisión de hacer algo con los cuadros, de restituir esos dos cuadros a sus dimensiones originales. Y en estos años en el museo había también varios precedentes importantes de actuación semejante. Por ejemplo, la ya citada serie de ermitaños de Ribera, que en todos los casos habían sido ampliados lateralmente. En el caso de la Magdalena había sido restituida a sus dimensiones originales con motivo de la exposición de Ribera del año 92, pero en el caso de los otros tres cuadros fueron intervenidos a lo largo de los años, a lo largo de los 12 últimos años. Y existía también otro precedente muy importante, las hilanderas, que ya les comenté que fue ampliada a lo largo de todo su perímetro, especialmente en su parte superior, con motivo de la exposición Fábulas de Velázquez en el año 2007, se expuso mediante un montaje por el que asomaba exclusivamente aquello que pintó Velázquez, y actualmente se expone de esa misma manera, ¿no? Un poco amparándonos en esos precedentes, en lo mucho que había significado en cuanto a recuperación de unas condiciones perspectivas originales que daban lugar a una lectura de la obra muy distinta a la que se obtiene con los añadidos. Se decidió la intervención, y se decidió la intervención también en el contexto de la reorganización de las salas de Velázquez que se produce a mediados del año 2010, y que tiene como una de sus consecuencias la decisión de dedicar la sala 12 ya no a una mezcla de obras de Velázquez, sino específicamente al retrato real. Y la decisión también de utilizar como elementos articuladores de esa sala, además de las hilanderas, que es el gran cuadro que la preside, los distintos retratos ecuestres. Provisionalmente, mientras se restauraron, ocuparon su lugar dos obras de taller de Velázquez, Mariana de Austria y Felipe IV, y una vez restaurados se integraron en esa sala y en el discurso sobre el retrato real y sobre los retratos ecuestres. Y con la recuperación de las dimensiones originales de los cuadros, se produce también una recuperación de la serie. Ahora ya la serie es perfectamente entendible. Hasta ahora era muy fácil explicarse la postergación crítica que habían recibido Felipe III y Margarita de Austria en el estado de limpieza en el que estaban y con los añadidos que tenían. Eran obras que, debido a su historia material, habían visto muy mermadas sus valores estéticos. Y eran obras que no contribuían en nada a la idea de serie, variada. Es muy fácil comparar
esta imagen, una imagen en la que vemos demasiada uniformidad desde un punto de vista compositivo en los cuadros y en cambio demasiadas diferencias desde un punto de vista estilístico, es una serie que en este estado poco comprensible, mucho más comprensible la serie en este estado, una serie en la que Felipe III es muy distinto a Felipe IV y ofrece una alternativa en cuanto a modelo de retrato ecuestre completamente distinta, no solo desde un punto de vista formal, sino también desde un punto de vista de contenido. Si en Felipe IV Velázquez está buscando la idea de transmitir la majestad real a través del sosiego y a través de la tranquilidad, Felipe IV y su caballo están impertérritos. En el caso de Felipe III está buscando transmitir la idea de la majestad real, igual que había hecho Rubens, a través del dinamismo y a través del movimiento. Con lo que, insisto, la recuperación de los valores originales de Felipe III y Margarita de Austria no afectan solo a estos dos cuadros, sino que ayudan a entender la serie entera y dan sentido a la serie, entera. Y al hilo de la restauración, como les decía, han salido nuevos datos que permiten poner la serie entera desde el principio hasta el final en la órbita de Velázquez y no vincularlo con artistas anteriores, como se hacía casi unánimemente hasta ahora, y nuevos datos que permiten fechar la serie entera en los momentos en los que se está trabajando en el Salón de Reinos del Buen Retiro, en el año 1634 y 1635, y no desde finales de los años 20, como era frecuente hasta ahora. Pero de eso nos van a hablar ahora Rocío Dávila y Jaime García Máiquez.